Dios les bendiga, hermanos. Pues hoy no le celebramos a los papás, no le hicimos comida y algo, porque lo dejamos para la siguiente semana. ¿Por qué? Porque normalmente en este día, eh, pues muchos de nosotros vamos ahí a acompañar a los papás en este día, les preparan algo especial. Eh, pues a mí se me hace raro, ¿no? El pensar que es el tercer domingo del mes de junio donde se celebra a los padres. El Día de las Mamás es 10 de mayo, no importa el día que caiga, es fiesta nacional. El Día de los Padres normalmente pues pasa casi desapercibido, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito más del tema, no en esta ocasión, sino el próximo domingo. Pero hoy vamos a hablarle a todos los varones y en general a las familias, a cada uno de nosotros. Este pasaje que nosotros acabamos de leer allí en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, nos cuenta la historia de Samuel, el profeta de Dios, y este momento en el cual el Señor busca un nuevo rey para Israel. Había ocurrido algo especial en ese tiempo. Israel había pedido un rey. Israel había pedido quien gobernara al pueblo. Y entonces Dios dice, bueno, si ustedes quieren tener a quien mantener, si ustedes quieren que alguien los gobierne, que no sea yo, si ustedes quieren a otro gobernante que no sea Dios mismo, pues está bien, pues tendrán que sufrir con su rey. Y los deja elegir rey, y lo primero que hacen es pues buscar entre los hijos de Israel quién puede ser su rey. Eso no es una parte de la historia que hayamos leído, es anterior. Y cuando van a buscar, pues se voltean a ver entre todos y ven a un tipo muy alto y guapo, ¿no? Que se llama Saúl. Y sobre todo les llama la atención que es muy alto, ¿no? Dice, de los hombros para arriba no había quien lo pasara, ¿no? Entonces el tipo era muy alto y guapo también. Entonces eso le llama la atención a los israelitas y lo escogen como rey a Saúl, lo escogen como rey. Sin embargo, este rey rápidamente empieza a alejarse del orden que Dios le ha pedido, de modo tal que llega un momento en el cual Dios desecha a este rey. Entonces Dios toma una determinación distinta: yo les voy a elegir un rey. Y envía a Samuel para que busque a este rey en la familia de Isaí. Es parte de la tribu de Judá, no es una de las tribus más una parte de la familia más importante, pero escoge a la familia de Isaí y de ahí cumple una serie de profecías. Pero lo interesante es que elige entre los hijos de Isaí. Nosotros leímos esta parte ahorita, leímos cómo llega Samuel a buscar a este elegido de Dios, y lo primero que hace es acercarse al papá de la familia. Se acerca con Isaí para preguntar por quién puede ser ese hijo, ¿sí? Dice el versículo 5 de 1 de Samuel 16. Dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Esta es una historia muy conocida, lo que vamos a ver ahorita es algo muy conocido. Es decir, David vio a un muchacho fuerte, un guerrero, a un hombre pues ya hecho y derecho, y dijo, este debe ser el elegido de Jehová, porque se ve que es la persona que puede servir al pueblo de Israel. Israel en ese momento necesitaba un guerrero. Israel en ese momento necesitaba a alguien que diera la cara por el pueblo, que le dirigiera. Necesitaba un jefe militar. Y cuando vio a este hombre dijo, de seguro es este. Tenía las características que se buscaban en ese momento, aparentemente. Muchas veces nosotros nos vamos por la vista en todo y buscamos las cosas según nos parece a nosotros. No siempre hay que tomarlo en cuenta. La visión de lo que es un hombre ha sido exactamente la misma. En la sociedad la visión de un varón puede cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Si ustedes ven las películas de los tiempos de mi papá, pues ustedes pueden pensar ¿qué era un hombre en esas películas, ¿no? Entonces uno ve a Pedro Infante, a Jorge Negrete, y uno podía ver pues
¿Qué era un hombre en esas películas? ¿Qué era un hombre en esa época, hermanos? ¿Cómo era? ¿Mande? Bueno, sí, alcohólico, farrandero, irresponsable, sí, muchos eso era, ¿no? Y físicamente, o sea, se veía, para los mexicanos, si se veía como un charro, como un campesino, mejor, ¿no? Era el punto de vista de ese entonces. Más adelante se buscó un tipo de galán más citadino, ¿no? Y ya las muchachas ya de la época de otras hermanas que pueden estar por aquí, ya les gustaba Enrique Guzmán y Alberto Vázquez, etcétera. Era otra forma de ver al hombre, ya no era el mismo tipo, ¿no? Y en la época en la que yo era joven, pues el tipo de hombre que se buscaba, pues veía uno a Stallone, a Schwarzenegger, entonces tenía que ser un hombre extremadamente fuerte, ¿no? No, pues uno siempre quedaba fuera del margen, ¿no? De lo que se buscaba en esa época. Y después se buscó otro tipo de hombre, ¿no? Entonces ya veían a Leonardo DiCaprio, ¿no? Un hombre bonito, ¿no? Que se viera, no era tanto su fuerza, su figura, sino que estuviera bonito el muchacho, ¿no? Ha cambiado mucho la forma de ver a los hombres a lo largo del tiempo. En este momento histórico, cuando pensaban en un hombre que pudiera dirigir al pueblo de Israel, ellos buscaron ¿a quién? A una persona que se viera un hombre ya hecho y derecho, fuerte, que hubiera sido un guerrero. Eso lo sabemos más adelante, cómo los hermanos de David iban a la guerra y llevaban armadura y eran hombres fuertes que peleaban. Cuando el profeta Samuel ve a este hombre, hasta el primero de los hijos de Isaí, que se llamaba Eliab, dice aquí: de cierto delante de Jehová estás ungido. Estoy seguro que este es lo que dice. Pero Dios le habla al oído, en este caso a Samuel, y le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Y esta es la parte clave de lo que hoy vamos a ver, en muchos sentidos. ¿Qué había impresionado a los israelitas con respecto a su rey que estaba en ese momento? El rey Saúl. Lo que les había impactado era ¿qué? Su estatura, ¿no? Está grandote, ¿no? Seguro es buen líder. Y de hecho, algo muy interesante es que la mayoría de nosotros tenemos eso metido en nuestra psicología, en nuestra forma de pensar, de entender las cosas. Cuando vemos a alguien alto, normalmente lo tendemos a elegir como líder. Es algo que tenemos la mayoría. Por eso le dice el Señor que no mire su parecer, no mire si es guapo, no mire si es fuerte, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura. Eso no tiene nada importante. Bueno, para las muchachas que no se han casado, no se tienen que fijar en eso. Para los muchachos que no se han casado, tampoco piensen que es lo más importante. ¿Sí? Si ustedes no son altos, no se preocupen, los chaparritos también tenemos nuestros encantos. Bueno, a mí no tocó ser tan chaparrito, pero tampoco tan alto, ¿no? No es eso lo importante. Hay algo fundamental, y lo que dice aquí es lo que Dios recomienda. Nuevamente, versículo 7: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de ¿qué? De sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Nuevamente, hoy pensando en los varones que estamos aquí reunidos, a veces nosotros tenemos un grave problema. No importa la edad que tengamos. Puede ser que ya seamos viejitos como yo, o que usted sea muy joven, que es una cosa muy relativa. Y es que en cierto sentido sí nos pesa en nuestra autoestima, nuestro propio valor, qué consideramos acerca de nosotros a partir de lo que vemos. Y tal vez nosotros, comparándonos con otras personas, consideremos que no seamos los mejores. Tal vez porque no somos tan guapos como Brad Pitt, tal vez porque no seamos tan fuertes como algunos de los personajes que vemos en la televisión, o no somos tan heroicos como algunos de esos personajes, o porque no somos tan ricos como Carlos Slim, o tan exitosos como algunos cantantes como Luis Miguel, etc.
Pero a veces nos pega un poco nuestra autoestima y decimos, pero ¿qué he logrado? ¿Qué he hecho? Y algo fundamental que el creyente debe entender es que nosotros debemos de tener una preocupación básica por encima de todas esas otras. Que Jehová, cuando nos mira, no mira nuestro éxito financiero ni nuestras capacidades físicas. Lo que Jehová mira es que el corazón. ¿Qué es lo que debe usted enseñar a sus hijos? ¿Debe enseñarles a cuidar su cuerpo? Yo creo que sí. Enséñales a hacer ejercicio, enséñales a mantenerse bien, a bañarse, a rasurarse bien. Mi papá siempre me regañaba cuando traía barba, pero pues enséñales a estar bien en todos los órdenes, a vestirse bien, a ser personas decentes. Nos debe preocupar lo académico también, que nuestros hijos estudien, que se preparen, que sean mejores cada día. Nos debe preocupar también la parte económica. Sí, debemos esforzarnos porque nuestra familia esté bien. Debemos preocuparnos porque nuestros hijos aprendan a ser responsables y trabajadores y a que sean en el futuro proveedores de su familia. Todo esto es importante, pero hay algo que está por encima de todas estas cosas. David, este hombre que elige Dios, nosotros podemos ver cómo pasan 7 hijos de Isaí delante de sus ojos y todo el tiempo piensa Samuel que pueden ser ellos. Pero al final le presentan a un muchacho. Hay mucha discusión de qué edad tiene David en ese momento. Algunos consideran que era realmente un adolescente cuando pasa delante de los ojos de Samuel. Otros piensan que ya tenía casi 25 años. Hay mucha discrepancia, pero al final de cuentas la mayoría coinciden en que era posiblemente un adolescente. Y un adolescente con las características que no necesariamente buscaban en ese momento. Tal vez hoy sí lo entendamos así. Cuando envían por él, dice, versículo 10, e hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque ¿qué? Este es. David no era lo que ellos esperaban. ¿Sí? David era un adolescente muy sencillo, que se dedicaba ¿a qué? A cuidar ovejas. Era un muchacho muy sencillo. Y cuando usted lo veía, pues no veía un guerrero. ¿Qué veía? Según lo que dice aquí. Un muchacho como bonito, dice mi esposa. Bueno, eso dice ella, ¿no? ¿Por qué? Pues que así pintan a los ángeles bonitos, ¿no? Dice que era rubio. No es exactamente rubio la traducción correcta. La palabra tiene que ver más bien en hebreo. La palabra, algunos traducen rubicundo. Es que él era de esos que eran muy blancos y que cuando se asolean se ponen rojos. No se ha visto que hay gente así, ¿no? Que todo el tiempo está roja cuando se asolea. Bueno, así era David, ¿no? No necesariamente de pelo rubio, tal vez podía ser que la traducción implique que fuera pelirrojo, pero no güero. ¿Sí? Tal vez tenía el pelo negro, pero era muy blanco y de tez de esa que se pone roja cuando va al sol. Bueno, así era David. Bueno, un muchacho colorado, y de ojos muy bonitos, dice, ¿no? Tenía ojos bonitos. Ay, qué lindura, ¿no? De muchacho. Bueno, ese va a ser el rey. Pues, ¿cómo ese? ¿Qué mira nuestros ojos en cada cosa? Cuando nosotros nos vemos como varones, a lo mejor no veamos a un tipo colorado de ojos bonitos, ¿no? Tal vez vemos a un señor panzón, feo, o no sé cómo se ve usted. A lo mejor algunos de nosotros muchos varones somos muy optimistas, ¿no? Por eso cuando nos vemos al espejo somos muy confiados y pues viéndome bien no estoy tan mal, ¿no? Ahí la llevamos, ¿no? Sabemos que los mejores hombres son feos, fuertes y formales, y en algunos casos somos feos y feos, ¿no? Tenemos las 3 Fs, ¿no? No necesitamos ser algo especial, pero cuando nos miramos a veces sí nos menospreciamos a nosotros mismos. Recordemos que Dios no se fijó si era coloradito o era morenito
o era güerito. Eso no era lo que Dios estaba viendo. Eso es lo que estaba a los ojos de ¿quién? De Samuel. Recordemos que Dios no estaba viendo que tenía hermoso parecer. Samuel sí. Recordemos que Dios no estaba viendo si tenía bonitos ojos. ¿Qué estaba viendo Dios? Nuevamente, ¿su qué? Su corazón. Vio en este hombre un corazón hermoso. Encontró a un muchacho, que también hemos de pensarlo así, era lo contrario en ese momento un guerrero. En ese momento era lo contrario. Aparte de ser bonito, cuando se iba con las ovejas al campo, él se llevaba su arpa y se ponía ¿qué? A cantar y a componer, ¿no? O sea, era un artista el muchacho, ¿no? No era lo que buscaban, ¿o sí? Ellos buscaban otra cosa. Era un artista, un poeta, alguien que estaba dedicado a otras cosas, que contemplaba a Dios y le hacía poemas cuando estaba allí en el campo. Eso es lo que tenían delante de sus ojos. Pero Dios miraba el corazón de este hombre y encontró en David a aquel del cual saldría la línea de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que a Jesús siempre se le recuerda como el hijo de ¿quién? De David. Y aún nosotros como mexicanos, siempre que alguien cumple años, ¿a quién recordamos? ¿A poco no? Estas son las mañanitas que ¿qué? Que cantaba el rey David, porque no sé si usted sabe que las mañanitas proceden de un canto sefardí. Bueno, sefardí son los judíos españoles, ¿no? De ahí procede la canción de las mañanitas. Y por eso mencionamos al rey David. Hasta hoy en nuestras canciones los mariachis lo siguen cantando. Y recordamos a David en muchas cosas. Lo recordamos en cada salmo que nosotros leemos. Lo recordamos en sus hazañas que realizó. Y muchos de nosotros tenemos esa imagen. Yo particularmente desde niño tenía ahí un superhéroe particular, ¿no? Que era David peleando ¿contra quién? Contra Goliat, ¿no? Y veía me imaginaba yo un niñito, pues no era tan niñito ya cuando peleó con Goliat, pero yo sí me imaginaba un niñito, ¿no? Cómo agarraba su onda, cómo agarró la onda David. Y entonces fue y se presentó delante de Goliat. Y cómo tuvo todo ese valor, porque uno cuando lee toda la historia no es meramente que se paró delante de Goliat. Uno entiende esa idea cuando el pueblo de Israel volteaba a ver quién se enfrentaba al más grandote que era Goliat. ¿A quién tenían que haber aventado contra el más grandote? ¿A quién? Al más grandote. ¿Quién era el más grandote de Israel? Saúl. ¿Y Saúl qué estaba haciendo? Y lo cuenta la historia. Saúl estaba en su tienda temblando ¿de qué? De miedo. Era el líder, era el rey, era el que tenía que dar la cara y dijo, pues a ver quién sale, ¿no? Y andaba ahí preguntándole a todo el mundo a ver quién iba, quién. Y el único que dio la cara fue ¿qué? Un muchachito que decía, ¿quién es este perro? Tal cual, que viene a provocar a los ejércitos de Israel, échenmelo. Y va y pelea. Y no tiene que echarse una tremenda batalla, nada más agarra 5 piedras, se las guarda. ¿Y cuántas usó? Una, punto, se acabó la batalla. Y eso nos emociona. Pero también después encontramos a un David que lleno de poder en el reino, se olvida de obedecer a Dios y peca de manera grave. Él peca con Betsabé, porque la ve sola y se aprovecha. Y después cae en un pecado todavía ¿qué? Más grave, que es la mentira. ¿Cómo le hago para que su esposo no se entere? Y trata de engañarlo, pero no puede, porque este Urías Eteo es un hombre fiel ante todo al rey, fiel ante todo a Dios, y no lo puede engañar. Y entonces ¿qué hace? Lo manda a matar, lo manda a lo más duro y muere. Y piensa, yo ya me salí con la mía. Y en uno de los pasajes que más me impactó a mí, que me hizo ser predicador, porque a mí me implica mucho, me recuerda mucho el profeta Natán, cuando va con David y le habla, ¿no? Cuando David dice, ya me salí con la mía, ya engañé a todos piensan que soy bueno, a pesar de que esta mujer está embarazada de mí, a pesar de que ese hombre lo mandé matar, salí bien, librado. Y entonces va el profeta Natán y le habla a David. Y le cuenta la historia de este hombre. Dice, había un hombre que tenía una pequeña oveja, nada más tenía una y la quería muchísimo. Y había otro hombre que tenía muchas ovejas. Y el que tenía muchas ovejas fue y le arrancó su oveja al que nada más tenía una y después lo mató. ¿Qué se merece ese hombre?
Y David se levanta lleno de ira, enojado. ¿Y qué dice? Ese hombre merece la muerte. Y entonces yo pienso que Natán se lo estaba contando bajito, tranquilo, y de repente Natán voltea y le grita: ¡ese hombre eres tú! Terrible. Ese David cae derrotado, llorando, se arrepiente delante de Dios y escribe salmos pidiendo perdón al Señor. Ese hombre David que nos refleja a todos nosotros, porque nosotros somos ese hombre improbable, ese hombre pequeño, ese hombre que no llama la atención, pero Dios lo llamó a usted para ser su hijo. En medio de todos, a usted lo llamó para ser su hijo y para hacer cosas grandes en su nombre. Y tal vez ha fallado, se ha equivocado muchas veces en su vida, pero Dios le vuelve a dar la oportunidad si usted se arrepiente. Ese hombre es usted. Usted es David en muchos sentidos. Es ahí donde nosotros nos tenemos que colocar. No como el superhombre, no como el más guapo, el más fuerte, el más rico, el más exitoso, sino como el que puede mostrar su corazón a Dios. Y el que tiene que transmitir esa verdad a sus hijos. Eso es lo importante que nosotros tenemos aquí. Recuérdelo bien. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Es importantísimo esto, hermanos. David sufrió mucho a causa de su pecado. Y sus hijos, los más amados, lo hicieron llorar mucho. Lloró mucho por sus hijos. Y hay una escena tremenda en la escritura, muy bien escrita, cuando son los funerales de uno de sus hijos y él va subiendo a un monte totalmente derrotado por las cosas que hizo. Y llega hasta arriba, y cuando llega está llorando delante de Dios y dice: ¿quién fuera? Ojalá me hubiera llevado a mí, no a mi hijo. Y le pide a Dios y llora delante de Dios por su hijo muerto. Y es durísimo ver a este hombre llorando por su hijo. Y seguimos viendo cómo va evolucionando su vida, y al final, es terrible el final de David. Porque David, habiendo tenido muchas esposas, habiendo tenido muchos hijos, tiene que dormir completamente solo, porque no hay nadie que lo acompañe al final. Simplemente porque se olvidó de Dios en muchos momentos de su vida e hizo lo equivocado. Y ahí nos podemos reflejar en David. Pero hay algo importante en él, y es lo que tenemos que tener también en cuenta. Les voy a pedir que abran su Biblia en otra parte, allí en Primero de Crónicas, capítulo 28, en donde encontramos nuevamente a David, ya al final de su reino, ya terminando su labor en esta tierra como rey. David hizo algo simple. David no esperó a morir para entregar el reino. David, ya muy anciano, llama a su hijo Salomón y llama a las personas que están alrededor de él. Primero de Crónicas, capítulo 28. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Recordemos que Samuel, Crónicas, Reyes, no son Primera de Samuel, Primera de Reyes, Primera de Crónicas. Son Primero de Samuel, Primero de Reyes, Primero de Crónicas, porque estamos hablando de un libro, no de una carta. Entonces, Primero de Crónicas, capítulo 28, dice la palabra de Dios. Lo leo. Primero de Crónicas 28:1 dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de los millares y de los centenas, los administradores de toda la hacienda y posesiones del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho:
Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque éste ha escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, y él se esforzará en poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y aquí vemos a David ya al final de su vida, entregando el reino ¿a quién? A su hijo Salomón. Le manda a llamar a todos los gobernantes, a todos los que están al frente del pueblo de Israel. Y les dice, ustedes tienen que obedecer a Dios. El Señor a mí me permitió hacer algunas cosas y me prohibió hacer ¿qué? Otras. Hay cosas que yo sé que nosotros hemos tratado de hacer y no lo hemos logrado como varones. ¿Es un fracaso? No. El Señor tal vez por alguna razón no nos permitió hacer eso. Por alguna razón. En este caso David, él dijo, yo quiero hacer una casa para el Señor. Y Dios no se lo permitió. David había hecho un trato incluso ahí con un rey cercano, ¿no? que el rey de Fenicia, para que le trajera madera y le trajera oro, plata y todo lo necesario para construir el templo, pero el templo no lo iba a poder construir él, a pesar de que preparó todo. Bueno, el rey se llamaba Hiram para esto, ¿no? Mi tocayo, se llamaba Hiram. Pero a él no le iba a tocar hacerlo. ¿A quién le iba a tocar? A su hijo, a Salomón. Pero hay algo muy bonito en medio de toda esta entrega de poder que hace David. Da una serie de recomendaciones al pueblo y le pide que Dios sea su Dios perpetuamente. Habla en un sentido profético que Dios había tomado a la familia de David para que de ahí estuviese el reino perpetuamente. Y eso se cumple ¿en quién? En Cristo Jesús. Allí el reino de Israel sigue perpetuamente cumpliéndose. Pero al final, en el versículo 9, podemos imaginarnos como que no hay nadie. Solamente van a quedar dos en la escena: David y su hijo Salomón. No importan los demás, solo son el papá y el hijo. Como en algunas ocasiones nos encontramos nosotros, papá e hijo. No importan los demás, podemos haber 1000 alrededor, pero solamente hay dos ahí en ese instante. Y ahí viene una parte importante. ¿Qué dice? Versículo 9. Y tú, Salomón, ¿qué dice ahí? Hijo mío. Se dirige a él como su qué, de padre a hijo. Y el consejo no tiene que ver con el poder, con el reino, no tiene que ver con otras cosas. Se centra en lo mismo que vivió él como joven. Mientras todos miraban a la belleza, a lo grande de la estatura de un hombre, al poder de sus hermanos, Dios se fijó en el corazón de David. Y entonces David pone los ojos de Salomón en ese punto. Y por eso le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Número 1, la preocupación de un padre para con su hijo, ¿cuál es? Reconoce ¿qué? Al Dios de tu padre. Yo le puedo recomendar 1000 cosas a mi hijo que aquí está. Hubo un momento que decía: mi hijo se parece a mí, pero ya cada vez me estoy haciendo más viejito, ya no se parece. Pero si algo le recomiendo hoy a mi hijo, que está aquí, es: reconoce al Dios de tu padre. Número 1, por encima de todas las cosas, si algo le tengo que transmitir a mi hijo es que reconoce a Dios, tómalo en cuenta en todos tus caminos. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón ¿qué? Perfecto. Porque David lo tenía claro. Lo importante no es lo alto que eres, lo fuerte que eres, lo guapo que eres, lo exitoso que seas. No es eso lo importante. Lo importante está ¿en dónde? En el corazón. Por eso hace ese énfasis David. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto.
La clave de un hombre, la clave de transmitir esa hombría a nuestras siguientes generaciones no está en todo lo otro que dijimos, sino solamente en una cosa, en el corazón del hombre. Si Cristo Jesús habita en el corazón de una persona, su vida será perfecta. Su vida será perfecta. Y David lo entendió claramente para transmitirlo al hombre que llegaría a ser la persona más sabia que ha habido sobre este mundo. Eso fue Salomón. Salomón de alguna forma termina prefigurando a lo que decíamos. Salomón era guapo, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Salomón era muy guapo. Salomón era fuerte. Salomón era rico. Salomón era exitoso. Salomón era sabio, pero por una razón, porque a Dios le pidió en primer lugar ¿qué? Sabiduría sobre todas las cosas, guiado por su padre. David le enseñó: reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones ¿de quién? De todos. Y escudriñar, ¿qué es? Revisar, ¿qué? A fondo. No crea que Dios pasa, le da una escaneada a su corazón así leve. Ya está medio sucio. El Señor conoce su corazón a fondo. Y vean lo que dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende de todo intento de los ¿qué? Pensamientos. Aún lo que pienso, aún lo que estoy maquinando, Dios lo sabe. Cuando estás preparando algo para Dios, Él lo sabe si estás haciendo bien en tu mente, en tu taller que tienes en la cabeza. Pero si estás maquinando un mal, también Dios ¿qué? Lo conoce a fondo. Dios te conoce. Y si le vas a enseñar algo a tu hijo, enséñale eso. Dios está encima no solo de lo que haces, sino incluso sobre lo que sientes en tu corazón y lo que piensas en tu mente. Por eso tienes que amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus ¿qué? Fuerzas. Si eres buen padre, si eres un verdadero hombre, no solamente te vas a preocupar por ti mismo, sino por darle una herencia completa a tu hijo, que no tiene que ver con cuánta riqueza le dejó David a Salomón, sino con la riqueza que estaba en el corazón de David y que fue transmitido a la riqueza del corazón de Salomón. ¿Qué más dice? Termina el versículo 9 diciendo: si tú le buscares, ¿qué dice ahí? Lo hallarás. Si tú buscas a Dios, ¿qué? Lo hallarás. Buscad a Jehová mientras pueda ser ¿qué? Hallado. Dice la palabra del Señor, ¿sí o no? Hoy puedes encontrar a Dios, hoy lo puedes encontrar. Haz caso a esto. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Si tú le buscares, le hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará ¿qué? Para siempre. ¿Qué recomendación le tengo que dejar a mi hijo? No deseches a Dios. Nunca. Nunca deseches a Dios. También en Salomón encontramos esto. Mientras Salomón estuvo cerca de Dios, ¿cómo le fue? Bien. Muy bien. Llegó a ser el hombre más rico que ha existido tal vez sobre la tierra. Pero cuando él empezó a desviar su corazón, porque tuvo muchas mujeres, ¿verdad? Por eso nada más hay que tener una, para que lo desvíe poquito a uno. No, para que no desvíe nada. Nada. ¿Sí? Tener muchas mujeres lo desvió. Y estas mujeres de repente, ay, Salomoncito, yo tengo otros dioses, hazme un altarcito para mi Dios. ¿Y qué decía Salomón? Ay, sí, mi reina, está bien, háganle un altarcito para su Dios. Y háganle otro allá arriba en el cerro, y háganle otro, y de repente ya tiene un montón de altares. Ay, mira, tuvimos un hijo. Ay, vamos a ofrecer un sacrificio para mi Dios. Bueno, vamos a ofrecerle un sacrificio a tu Dios. Y se empezó a perder y perder y perder. Y se terminó completamente alejado de Dios, y Dios lo desechó. Si algún consejo le puedo dar a mi hijo hoy, es ese. Si le buscas, lo vas a hallar. Ahí está Dios, siempre está ahí. Pero si lo dejas, Él te desechará, ¿para qué? Para siempre. La clave está ¿dónde, hermanos? En nuestro corazón. Hoy varones es especial, pero también las mujeres deben entenderlo.
Mi preocupación principal debe ser esa, que mi corazón esté como Dios lo desea, que mi corazón esté preparado para presentar un mensaje completo delante de nuestro Dios, que mi corazón sea un ejemplo para mi hijo, que todas esas cosas malas que yo pasé, que yo viví, sirvan de experiencia para que mi hijo no viva lo mismo que yo. Todo eso es importante. Hoy puedo recomendar 1000 cosas, hoy puedo felicitarles por ser Día de los Padres, pero por encima de eso está la recomendación de Dios, que no mira lo que mira el hombre, sino que Jehová mira nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos.